¿Algún otro concejal? Concejal de Vélez. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que yo tenía pensado empezar la exposición de otra manera, pero viendo que el funcionario, el concejal Mujica, alude a la gestión de José Echeverri para justificar la mala administración que no puede justificar. Hemos dicho, para hacer una comparación innecesaria. Se pueden comparar bajo ningún punto de vista las gestiones, porque aquel déficit, como bien lo acaba de decir el concejal García, se debió a obras que beneficiaron a miles de vecinos. Y ahora parece que, bueno, se vuelve sobre eso. La verdad que nosotros, como espacio, pensamos mirar para adelante, reivindicar lo hecho, obviamente, en aquella gestión del doctor Echeverri, pero lo que nos preocupa es la rendición de cuentas del 2019 y que la municipalidad esté quebrada. Eso es lo que nos preocupa. No era mi comienzo, pero bueno, veo que me veo obligada a no dejar pasar estas cosas. Hoy analizamos el último año de la primera gestión del intendente Ezequiel Gali. Esta rendición de cuentas deja en claro varias cosas. Pero la primera conclusión es que será un año seguramente para olvidar, o mejor dicho, para recordar mucho cómo quedan las finanzas municipales. Hoy la municipalidad de Olavarría no solo está mal administrada, producto de malas decisiones políticas, sino que la gestión ha generado un desconcierto, una incertidumbre y una angustia en muchos vecinos, trabajadores municipales, proveedores, que seguramente esperan una respuesta acorde a un Estado presente, que sea capaz de repensar las políticas públicas y estrategias conforme a las necesidades actuales y futuras. La mala administración del intendente Ezequiel Gali, con un déficit histórico de las finanzas municipales del 10%, tendrá consecuencias directas en el futuro de cientos de olavarrienses en los próximos meses. El mundo vive una crisis inédita que se inició en el mes de marzo del 2020 y nada tiene que ver con esta rendición de cuentas que abarca el ejercicio 2019, pero sí tendrá consecuencias esta rendición en la imposibilidad de la municipalidad de solucionarle los problemas a sus vecinos. La Municipalidad de Olavarría, por primera vez en su historia, se ha transformado en un problema para la ciudad. Es quien debe dar las respuestas y hoy no lo va a poder satisfacer, no lo está pudiendo hacer. La mala administración de los recursos se traduce en la falta de recursos de parte del municipio para cambiarle la realidad a vecinos, que, por ejemplo, han tenido sus actividades privadas cerradas, productos de la pandemia. ¿Qué soluciones le puede dar un Estado municipal deficitario? El déficit no tiene ninguna relación con la pandemia, pero este déficit sí tendrá consecuencias en cómo enfrentará la economía local los problemas que deja la pandemia. Olavarría tiene la obligación, con su historia, de volver a poner en ser un municipio sustentable. Si no pasa lo que pasa en este momento, ante una crisis, la capacidad de respuesta es nula. No se ha podido reducir tasas. El sector productivo no ha podido obtener subsidios que está necesitando. Los comercios se encuentran cerrados. Va a haber muchísimos olavarrienses que van a necesitar de la ayuda social, los cuales hoy se ha visto reducidos en un 50%. Es decir, hoy, con una mayor necesidad que quizás el año pasado, no tienen para satisfacer esas necesidades. Sé que esta es una preocupación compartida por todos, o por muchos, mejor dicho, no sé si por todos, y que nos convoca, sí, a todos, a discutir
La necesidad de que Olavarría sea gobernada de forma eficiente y ordenada, con una perspectiva de futuro. Ello implica cambios en la forma de concebir el gobierno y el Estado, poniendo nuevamente en el centro el interés general en que debe consistir la esencia de la administración pública, porque eso es lo que lo justifica. Porque las instituciones públicas en la democracia no son de los dirigentes, no son de su propiedad, sino que son del pueblo. Él es el titular de la soberanía. El funcionario tiene que saber y practicar que ha de rendir cuentas continuamente a la ciudadanía y que el interés público debe presidir toda su actuación para que sea legítimo. Lamentablemente no es lo que refleja en detalle los números. Lejos estuvo la administración municipal de cuidar el erario y frente a este contexto es muy difícil asegurar cómo y cuándo se repondrá de esto. En líneas generales y en cuanto a números, puedo decir que existieron ingresos corrientes de 3.125 millones y gastos corrientes por 3.033 millones. Esto significa que el 97% del presupuesto del municipio de Olavarría se volcó a los gastos corrientes. No es nuevo en la administración del doctor Ezequiel Gali, aunque el último año se agudizó. Lo hemos dicho otras veces, el municipio no tiene capacidad de inversión alguna. La rendición de cuentas deja los siguientes resultados. El gasto en personal es de casi el 60% de los gastos corrientes. El resultado financiero negativo es de 354 millones y el resultado ejecutado de 322 millones negativos. Tiene una deuda flotante, al 31 de diciembre en proveedores de 381.184 millones. Casi 400 millones que Gali le debía a los proveedores al 31 de diciembre. Lo más grave de la gestión es que en el año 2019, cuando cerró, ya tenía comprometido ingresos para el 2020 por más de 700 millones de pesos. Repito, en el año 2019 ya había comprometido 700 millones de pesos. El sistema contable de la municipalidad nos permite controlar las cuentas. Indica que el comprometido al 31 de diciembre fue de 4.007 millones de pesos, cuando el cálculo de recursos fue de un poco más de 3.200 millones de pesos. Para que quede claro entonces, si ya se tenía comprometido todo ese dinero, ¿por qué le echan las culpas a la pandemia? Como yo ya lo dije en otra oportunidad, se iba a llegar de todas maneras a esta emergencia económica financiera. La pandemia seguramente aceleró, o encontró una oportunidad con la pandemia para su declaración. ¿Qué significa el comprometido? Significa que se aprobó el gasto y se lo ejecutó, pero recién se iba a pagar y facturar en el 2020. ¿A qué equivalen esos 700 millones? En un momento hablaré de lo que es la masa salarial, pero antes tengo que decir que esos 700 millones representan casi 4 masas salariales de la municipalidad. Esto quiere decir que con esos 700 millones se podrían pagar los sueldos de estos 4 meses de los y las trabajadoras municipales. Este bloque lo dijo el primer año de la gestión de la administración y lo reiteramos. Esta administración continúa sumando empleados, lo que significa un aumento de la masa salarial de más de 43 millones de pesos. Esto que decimos está lejos de hablar en contra de los trabajadores municipales. Para ellos, todo mi mayor respeto y solidaridad. Conozco cómo trabajan, son los que llevan adelante la gestión. He sido compañera de muchos de ellos. Soy amiga de algunos otros de ellos y sé lo mal que la pasan también, porque muchas veces son descalificados, muchas veces no son reconocidos por su labor. Entonces, no estoy hablando de ellos, sino que estoy hablando de la gestión.
que también le provoca la angustia porque no saben cuándo van a cobrar los sueldos, que también les provoca angustia porque no han cobrado el presentismo en una situación extrema como la que estamos viviendo. No son solo los trabajadores municipales, sino también han sido los proveedores, como bien lo ha dicho Ubaldo García. También voy a analizar algunas otras áreas municipales para que veamos cómo se ha gastado el dinero, ¿no?, de todos los olavarrienses. En las áreas de integración por la discapacidad de adultos mayores, en bienes de consumo se gastaron 53.000 pesos. ¿Sí? 53.000 pesos, nada más. En políticas de juventud se invirtieron 25.000 pesos. ¿Qué se hicieron con eso? ¿Qué puede hacer desde una gestión con 25.000 pesos? Ya sabemos que no es una prioridad para el gobierno de los jóvenes, que lo buscan cuando hay elecciones y después se olvida. Ya hemos hablado, hemos tenido grandes debates sobre el cuidado de los jóvenes, sus derechos, la nocturnidad, pero 25.000 pesos. Fortalecimiento familiar, un 17% menos que lo presupuestado, con una inflación de casi el 50%. La agencia de inversiones, ninguna obra. Eso significa que solo se fue pagando sueldos. Ni una sola empresa se radicó en Olavarría que pudiera dar trabajo a los olavarrienses. Coordinación de la actividad agroganadera, un 7%, más que lo presupuestado, con un 50% más en personal. No hay nada de esto. No hay un proyecto, nada. Actividad minera, actividad turística y medio ambiente. Solo se pagó personal. Gastos en prensas, un 32% más que lo presupuestado. Resumiendo, la Secretaría de Desarrollo Económico se gastó un 15% más que lo estimado, con un aumento en personal promedio del 40%, con una inflación de más del 50%. Esta es una secretaría que la verdad que tiene funcionarios que no tienen ni siquiera personal a cargo. 18 funcionarios tiene esta secretaría. Y en algunos casos hay directores que no tienen ningún personal a cargo. Y nada de inversiones para la erradicación de empresas, obvio. Nada que motive al turismo, al desarrollo minero. Por eso, sí le pagamos a los palmeras. Por expediente 1550 del 2019, 1.800.000 pesos. Todavía no cantaron, lo pagamos. Obviamente que hago reserva de reconocimiento de ese gasto, del desconocimiento de ese gasto. Obras públicas. Alumbrado más mantenimiento. 105 millones. Hidráulica. 45% menos que lo presupuestado. Para que entendamos, este Consejo Deliberante había aprobado una inversión en obras hidráulicas por 17 millones. Y el intendente Gali solo invirtió 9 millones. Ya he repetido desde este bloque que esto es un desfinanciamiento que se viene a hacer en la política hidráulica desde el comienzo de la gestión de Gali. Y que debe ser una política de Estado la política hidráulica. Los olavarrienses no nos queremos inundar. Este Consejo le dio el dinero para poder hacerlo. Elige no hacerlo, El municipio, es decir, ¿se entiende? El mantenimiento, estamos hablando del mantenimiento de obras hidráulicas. Obras esenciales para una ciudad como Olavarría. El municipio de Olavarría perdió la capacidad de inversión de obra. Cuando ingresaron por derecho de explotación de canteras más de 600 millones de pesos. Cuando la recaudación del impuesto a la piedra fue un 50% más que lo estimado en el presupuesto aprobado por este honorable Consejo Deliberante. Así como son cuestionables los números, también es cuestionable la legalidad de algunos procedimientos. El expediente 4004 del 2016 de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos sobre licitación sobre la construcción de la planta depuradora cloacal en Loma Negra. Todavía en el 2020 seguimos pagando, cuando era una obra que tenía una ejecución de un año.
Ello implicó pagar un 30% más de mayores costos, porque la obra no se hace en tiempo y forma. El expediente 98 del 2019, compra directa de kits escolares por un presupuesto de 8 millones. Hacen compra directa porque no tuvieron tiempo para hacer una licitación pública. ¿Por qué? ¿Qué pasó que no tuvieron tiempo? No sabían cuándo empezaban las clases. Se fueron todos de vacaciones en enero. No quedó nadie para darse cuenta que tenían que llamar a la licitación. La empresa que cotiza suma aproximadamente 4 millones. ¿Pero qué hicieron? Adjudicaron por 6, perdón, la empresa que menor cotiza era de 4 millones. ¿Pero qué hicieron? Se adjudicó por 6,8 millones, porque según dicen la calidad era mucho mejor, aunque la empresa que cotizaba menos era local, Si en cada compra se va a perder entre 1 y 2 millones, 3 millones, lógicamente nunca van a cerrar los números. Pero el expediente 5.316 del 2018, que es la obra del hospital, es la más representativa de la gestión. Por decreto 209 del 2019 se adjudica la segunda oferta, aunque técnicamente todas las empresas estaban en condiciones de hacer la obra. Según el ingeniero Ferraro, el argumento es que, porque era una empresa local, lo puede hacer por ley, pero paga casi 3 millones de pesos más. Se sigue pagando más. Por decreto 733 del 2019 se rechaza la revocatoria que había presentado la empresa con la mejor oferta económica. La revocatoria es, obviamente, un recurso administrativo para que se revea la decisión. Por decreto 1243 del 2019, en su considerando se dice que con fecha 6 de febrero del 2019 la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas informa a la Secretaría de Salud que se está confeccionando el contrato correspondiente de la obra de referencia y durante los primeros días de marzo se dará inicio a la obra misma. Por lo expuesto, solicite y servite todos los medios para dejar despejada el área de mantenimiento y de electromedicina para dichas fechas a fin de poder realizar las tareas de demoliciones previstas. Se acordaron tarde que tenían que desocupar para demoler. Todo retrasó la obra y significó mayor costo para el municipio. Pero como no tenían prevista la demolición, sí, no sé, pensaban hacer una obra sin demoler una parte, ese olvido implicó que por decreto 1388 del 19, con fecha 5 de abril, se diga que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Desarrollo Urbano, la obra prevé la demolición del edificio que ocupa la Dirección de Mantenimiento del hospital, que actualmente, se trasladó a un espacio alternativo para la ejecución de la obra, y ese olvido le costó 831.130.000 pesos, casi 1 millón de pesos le costó. Por decreto 1419, en los considerandos del 3 de abril de 2019, la adjudicataria solicita autorización a la municipalidad para realizar una subcontratación para la realización de las tareas de demolición. Sesión de contrato aprobada, es decir, que la empresa contratada gana la empresa del decreto, gana la empresa autorizada para la subcontratación. ¿Y quién perdió? La municipalidad. En realidad perdieron todos los alabarrienses plata con todo esto. Por el tiempo, por la demolición, por no tenerlo previsto. A veces es cuestión de ser prolijos. No siempre es cuestión de más recursos. Porque la desprolijidad implica más gastos, implicó mayores costos. Pero esta historia sigue, Se habían olvidado de la licitación de adecuar el tendido de la fibra óptica que alimenta el hospital. Otra ampliación. El decreto 1828, 68.000 pesos. La empresa recibió un anticipo financiero para empezar la obra y evitar los mayores costos por la inflación. ¿Qué se decía? La empresa ¿qué decía el ex jefe de gabinete de Gadi? La empresa que necesita anticipo financiero no debe presentarse en las licitaciones. ¿Pero qué pasó? Por decreto 1902 del 2019, según los considerandos, dice
que en nota de fecha 13 de mayo del 2019, la contratista solicita se considere diferir hasta el mes de octubre del corriente año la deducción en los certificados de obra del anticipo financiero otorgado conforme a lo previsto en el artículo 29 del correspondiente contrato. Es decir, le pide que no le descuente el anticipo financiero para la ejecución de la presente obra y fundamenta su petición precisamente en los siguientes puntos: que le aumentaron los insumos de la obra desde la fecha de licitación hasta la firma del contrato y que retrasan el inicio de obra por motivos no imputables a la empresa. Si la finalidad del anticipo financiero era prever justamente que el contratista no tuviera que, no pagarle al contratista mayores costos y poder salvaguardar los costos iniciales y congelar los precios, no se entiende. No se entiende esto. Este retraso que no solo implicó que se le diera el anticipo financiero, sino que también se le quedan los mayores costos. Diferir hasta octubre una devolución que debería ser antes. Es pérdida para el Estado municipal. Es plata que el municipio puso y que no pudo recuperar. El anticipo, como lo he dicho, habla justamente de congelar precios. Acá no se vio ningún congelamiento. Esta historia, no sé, seguirá, porque en junio se dieron cuenta que debían ampliar trabajos porque encontraron los cables que alimentaban la electricidad del hospital, de la sala de internación. Eso significó una ampliación de obra por casi 1 millón de pesos por decreto 2590. Otro decreto, se reconocen los mayores costos por 275.000 pesos. Después, en octubre, otros mayores costos por 493.000 pesos. Por decreto 4.262, mayores costos por 185.000 pesos. La empresa pidió diferir el anticipo. Bueno, ahora se lo da el diferimiento. Por decreto 1902 del 2019. Pero este año se sigue ampliando, ya llega como 1.200.000. La obra está paralizada de todas maneras, sin decreto de neutralización de obra. Así que esto va a continuar. Esta falta de previsión de la administración, de Gali, ahora no nos va a responder, aprovechando que contamos por ahí en el recinto con el concejal Mujica y nos brindan algunos detalles de este expediente, que la verdad no se entiende toda esta desprolijidad. No se entiende desde concebir a la administración, digamos, como una sana administración. Por este tema, bueno, me quedo acá en suspenso. Veremos a ver qué seguirá pasando. Ahora voy a analizar otro punto, que no es menos complejo. Es el punto de las consecuencias que trae la ley de responsabilidad fiscal. Esa ley a la que adhirió el municipio es la ley 13.295, modificada por la ley 14.984, que tiene por objeto principal instrumentar reglas claras y de mayor transparencia sobre el gasto y los ingresos públicos municipales, promoviendo la sostenibilidad de las finanzas públicas municipales como medio para una mejor calidad en la provisión de servicios públicos. Recuerdo cuando se votó esa ordenanza de adhesión de los municipios. El bloque oficialista puso mucho énfasis en los beneficios que tenía para nuestra ciudad, ser un municipio ordenado. Bueno, ahora van a venir las consecuencias de lo que es ser un municipio desordenado. Y una consecuencia a largo plazo, no es inmediato esto. Es inmediato y a largo plazo, mejor dicho. El fundamento de la ley dice: la sostenibilidad es una condición necesaria para las políticas públicas saludables, dado que los efectos de los desequilibrios fiscales inciden en el planeamiento y ejecución de las mismas. En este sentido, el proyecto de ley actualiza el conjunto de pautas y parámetros que permiten un manejo prudente de las finanzas públicas. Se propone para ello una regla para que todas las municipalidades de la provincia mantengan constante el gasto corriente primario en términos reales. En caso de incurrir en desahorro corriente, el gasto primario total.
Se incorpora además una regla sobre el empleo público que establece el compromiso de no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público respecto a la población. Por último, se incluye en el proyecto pautas de fin de mandato, cuya finalidad es limitar el aumento del gasto corriente permanente durante los últimos 6 meses de gestión de cada gobierno. Esta ley, en su artículo 5 bis, establece que la tasa nominal de incremento de gasto primario no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor en aquellos municipios que en el año previo al que realicen la valoración de la evaluación del gasto presenten el presupuesto ejecutado o proyectado al cierre con resultado corriente primario deficitario. En su artículo 6 dice: los municipios se comprometen a no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público en planta permanente, temporal y contratada existente el 31 de diciembre del 2019, respecto a la población determinada por la autoridad de aplicación para cada partido. Y por último, el artículo 8 bis dice: los municipios para acceder, y acá estaría el punto, ¿no? También, porque los incumplimientos están. Dice: los municipios para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales y o suscribir contratos de fideicomiso con independencia del agente financiero a contratar y las garantías ofrecidas deberán contar con la autorización de la operación expedida por la autoridad de aplicación en oportunidad de emitir el informe técnico dispuesto, por la ley 12.462, quien efectuará un análisis a fin de autorizar tales operaciones en consonancia con las pautas contenidas en la presente ley. Aquellos municipios que, estando adheridos al régimen, incurran en incumplimiento de los principios y parámetros establecidos en el mismo, deberán coordinar conjuntamente con la autoridad de aplicación un programa de convergencia fiscal cuyo plazo no supere los 3 años para poder acceder a operaciones de asistencia financiera provincial y o nacional. Dicho organismo emitirá un informe técnico económico y financiero al inicio del programa e informe de seguimientos trimestrales, siendo el mismo el encargado de evaluar el cumplimiento del plan aludido como condición suficiente para el mantenimiento y otorgamiento de las operaciones de asistencia financiera. Adicionalmente, para acceder a operaciones de leasing y o compra de plazo, los municipios deberán obtener una autorización emitida por la autoridad de aplicación. ¿Qué es esto? Nos ponemos bajo el control provincial, perdiendo claramente la autonomía financiera. En estos días, cuando se habla tanto de autonomía, esto es pérdida de autonomía financiera. Debemos preguntar cuándo nos podemos endeudar, por cuánto nos podemos endeudar, a ver si pasamos o no el control de la autoridad de aplicación, quedamos restringidos a otros beneficios. Estas son las claras consecuencias de no cumplir con la ley. La situación económica de la municipalidad parece más grave que los números que estamos analizando en esta sesión, que de por sí ya son graves. Tenemos que celebrar, por lo menos que ayer, los trabajadores y trabajadoras municipales cobraron su sueldo y aguinaldo. Pero tenemos que mencionar que para que esto ocurra, el intendente Ezequiel Gali, para concretar esto, debió primero solicitar ayuda económica al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Como le gusta decir al intendente, este pedido de recursos en la ciudad es histórico. Parece que les gusta hacer historia. Bueno, esto es histórico. Es la primera vez que se necesita este tipo de ayuda para solventar este gasto corriente como es el pago de sueldos. Desde ya que se le agradece, obviamente, al gobernador Axel Kicillof desde este bloque el comportamiento responsable que ha tenido en favor de los y las trabajadoras municipales, en consecuencia con los vecinos de Olavarría. Pero no podemos dejar de analizar que el pago de sueldos y aguinaldo también está vinculado a una importante deuda que la Municipalidad de Olavarría tiene con comerciantes, empresarios y proveedores de servicios que han realizado trabajo o entregado insumos por el funcionamiento de Olavarría, siendo que muchos de ellos comerciantes tienen sus personas bajas por la pandemia mundial. Al día de hoy,
ha dicho el concejal Mujica que no están en conflicto. Bien, pero les deben, bien digo, en cuanto a que se nota que siguen manteniendo una relación, porque les adeudan 393.650.427 millones de pesos. Eso significa que hasta el 1 de julio el intendente Ezequiel Gali debe el 23% del gasto total de la municipalidad, cuando para la misma fecha del año pasado la deuda a los proveedores representaba el 14% de los gastos totales. ¿Qué pasó con la deuda a proveedores en el contexto electoral del año 2019? ¿Pagó? ¿Se gastó? Según el sistema contable municipal, pudimos ver cómo en ese periodo la deuda a proveedores, que no más que vecinos de la ciudad, llegaron a casi 315 millones de pesos, lo que representaba un 16% del gasto corriente de la Municipalidad de Olavarría. Las finanzas municipales del año 2019, para seguir citando lo que decía el intendente Gali, comenzaron a descalabrarse producto de decisiones políticas en favor de garantizar la reelección del jefe comunal. Con todo, llegamos a la conclusión que esa reelección la terminaron pagando todos los vecinos y vecinas de Olavarría, y particularmente los comerciantes, quienes soportan atrasos también históricos como proveedores. No puedo dejar de enumerar los expedientes que necesariamente el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires deberá observar e incluso rechazar. Muchos de ellos los he ya expuesto en esta exposición. Es el expediente 1550 del año 2019, el expediente 98 del 2019, el expediente 5316 del 2018. Y también pido que los expedientes que a continuación se nombren, que corresponden a empresas que tienen la misma maquinaria y los mismos empleados, que ha sido cuestionado e impugnado en procesos licitatorios por otras oferentes y no han tenido asidero, bueno, también que el Tribunal de Cuentas tome vista para que emita opinión. Expediente 2151 del 19, expediente 2150 del 2019, expediente 27 del 2019, expediente 599 del 2019, expediente 2046 del 2019, expediente 1465 del 2019. Para finalizar, yo me pregunto, al escuchar que esto es reversible, ¿cómo? Lo mismo que le pregunté a la secretaria de Hacienda en la reunión que tuvimos con los concejales. ¿Cómo? No hay un proyecto para revertir esto. Y veo que acá queda ratificado que solo dependemos de la reactivación económica nacional. No hay nada, no hay nada local que nos haga pensar que esto puede ser revertido, porque el gasto corriente se sigue produciendo, se sigue gastando. La verdad que es de una responsabilidad muy grande votar esta rendición de cuentas. Es una responsabilidad no solo como funcionarios públicos, que somos todos los que estamos acá, es una responsabilidad personal, es una responsabilidad moral. Por eso se nos delega la ley esta facultad de hacer este análisis, que nos otorga 60 días para hacerlo pormenorizadamente, porque también implica obviamente una responsabilidad patrimonial para quien vote la rendición avalando estos gastos y los excesos presupuestarios, con validar estas irregularidades, en principio, que denuncio en mi exposición, pero quedará en la conciencia y en el saber de cada uno porque lo hace. Y en el Tribunal de Cuentas, en evaluar esa conducta y, en todo caso, imponer las sanciones correspondientes y los cargos pecuniarios. Por mi parte, es todo lo que por el momento tengo para decir. Espero realmente
que encuentren una solución en algún momento. Muchas gracias, señor presidente. Bien.